Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo un capítulo en el cual vamos a hablar de los mejores dividendos para invertir. Muchos de vosotros me habéis pedido durante consultas que me llegan, pues la opción de invertir y cobrar dividendos. Vamos a hablar tanto de acciones como de fondos de inversión, ¿vale? De las dos opciones. Vamos a empezar un poco para ver cómo están los beneficios de las empresas y luego haremos un detalle de diferentes rentabilidades por dividendos tanto de la bolsa española como del Eurostock 50, es decir, de la bolsa europea. Bueno, si empezamos un poco por observar qué está pasando con los ingresos, vemos que los ingresos y los beneficios de las empresas cotizadas empiezan a recuperar la normalidad en todo el mundo. Pues dependiendo del sector y del impacto que aún ejerce la pandemia, en cada uno de ellos unas compañías recobran las constantes vitales a mayor ritmo que otras. Bien, pues en este escenario de recuperación que se extiende a las empresas de todos los mercados mundiales, la retribución al accionista empieza a levantar de nuevo el vuelo. Me llegó hace unos pocos días un informe de la gestora Janus Henderson en el cual comentaban que el reparto de dividendos recuperará los niveles previos a la pandemia en los próximos 12 meses, con lo cual es un buen momento para empezar a invertir para aquellos que le interese este tipo de estrategia. Hay que tener en cuenta algunas claves para acertar correctamente, como son buscar ingresos periódicos seguros. Lo que hay que buscar, en definitiva, son empresas en sectores maduros, generadores de rentas como pueden ser las eléctricas y las compañías concesionarias, que aún no tengan excesivo apalancamiento. Muy importante, que generen flujos de caja operativo suficiente para poder pagar el dividendo. También debemos de prestar atención a qué cantidad reparte la empresa, es decir, el payout, es decir, pues qué cantidad reparte del porcentaje que gana vía dividendos, si es un 50%, si es un 30%, si es un 70%. Y también, muy importante, si lo genera con beneficio operativo o lo hace con ayuda de endeudamiento. Esto también es muy importante porque lo que tenemos que tener en cuenta es que los beneficios sean saludables. Si reparte dividendo en base a aumentar la deuda, pues probablemente no estemos dentro de una compañía solvente a largo plazo y con buenas expectativas. Evidentemente tampoco es buena opción el que la empresa reparta dividendo vía ampliaciones de capital liberadas, porque muchas veces esto lo que supone es aumentar el número de acciones en circulación, con lo cual sí, nos dan un dividendo, pero es un poco ficticio. Ese dividendo no proviene de los beneficios puros, sino que proviene de ampliaciones de capital y eso no es lo más aconsejable dentro de esta estrategia que estamos aquí comentando. Si vamos un poco y observamos las rentabilidades por dividendo de los valores del IBEX 35, pues nos encontramos con unas rentabilidades por dividendo muy interesantes, ¿vale? Evidentemente no en todos los valores, pero sí en una gran parte, que los vamos a enumerar. Por ejemplo, en Agas
bueno, que es la compañía de distribución de gas en España, tiene una rentabilidad por dividendo del 9%. ACS, la compañía de construcción y servicios diversificada por todo el mundo, que en este caso también tiene autopistas y demás concesiones, tiene una rentabilidad por dividendo del 8%. Mapfre, compañía de seguros, bueno, diversificada mundialmente, tiene una rentabilidad por dividendo del 8%. Telefónica, rentabilidad por dividendo del 7%. Banco Santander, rentabilidad por dividendo del 6,20%. Repsol, rentabilidad por dividendo del 6,19%. CaixaBank, rentabilidad por dividendo del 6,04%. Naturgy, rentabilidad por dividendo del 6%. Endesa, rentabilidad por dividendo del 5,90%. Y Red Eléctrica, rentabilidad por dividendo del 5,80. No voy a seguir enumerando porque aquí lo que estoy haciendo es, digamos, las mayores rentabilidades por dividendo, porque luego ya, digamos, bajamos en muchos casos al 4 o 5%, que no están nada mal, pero estas, digamos, que son las rentabilidades por dividendos más altas dentro de la bolsa española. Si vamos a la bolsa europea, también nos podemos encontrar con rentabilidades por dividendo muy interesantes. Y vamos dentro del Eurostock 50, vamos a comentar las principales, alrededor de, no tengo la cifra exacta, pero yo creo que unas 20, que están por encima de rentabilidad por dividendo superior al 3%, a rentabilidades interesantes. Bueno, empezamos por Eni, que tiene una rentabilidad por dividendo del 7,60. Intesa Sanpaolo, 7,37. AXA, 6,90. Engie, 6,50. BNP Paribas, 6,45. Banco Santander, 6,20. Total, 5,83. Daimler, 5,75. Allianz, 5,60. Enel, 5,60. ING, 5,50. BAPS, 5,30. BMW, 4,83. Bayer, 4,75. Iberdrola, 4,60. Munich Re, 4,48. Volkswagen, 4,40. Sanofi, 4,10. Deutsche Telekom, 3,80. Vinci, 3,72. Vonovia, 3,55. Clonogil Philips, 3,51. Danone, 3,50. Inditex, 3,25. y Cone, 3%. Si observamos, pues podemos hacernos una cartera con dividendos tanto del IBEX 35 como del Eurostock 50 que de media nos salga alrededor del 5%. Pues si estamos cogiendo las mayores, que son del 9 y del 8, como hemos visto, de Nagas y ACS, o de Eni y de Intesa Sanpaolo, y hacemos una combinación de varias con Danone, Inditex, Deutsche Telekom, Sanofi, es decir, al final lo que hay que hacer es una combinación de buenos valores diversificados por todo el mundo, porque bueno, muchas de las compañías de las que estamos hablando, tanto de España como del Eurostock 50, cotizan en un caso en España y en otro caso en Europa, pero muchos de sus ingresos provienen de todo el mundo, como puede ser el caso de BMW, de Bayer, de Volkswagen, etcétera, Daimler. O sea, son compañías mundiales. Incluso el mismo Banco Santander, pues el negocio principal ya no proviene de España. El Banco Santander proviene de Brasil y en España representa aproximadamente el 10-15%. En muchos de los valores pasa lo mismo, es decir, al final tenemos rentabilidades por dividendo expuestas a la economía mundial, con lo cual el grado de diversificación también es interesante. Si vamos también al tema de la fiscalidad y cómo tributan los dividendos que percibimos, pues los dividendos que percibimos se integran, lo primero que hay que tener en cuenta es que se integran en la base imponible del ahorro. Los primeros 6.000 euros tributan a un tipo del 19%. La base comprendida entre los 6.000 y los 50.000 al 21% y lo que excede de esa cantidad al 23%. Al final, a nosotros siempre que nos hacen una retención por dividendos siempre nos retienen el 19% por norma, cualquier broker donde las tengamos depositadas.
A partir de ahí, luego ya el año siguiente, los dividendos que hemos cobrado superan los 6.000 euros, pues tendremos que en la renta del año que viene depositar la diferencia, como en el 21 o el 23, pero por norma en todos los sitios nos retienen el 19%, con lo cual si no excedemos de los 6.000, pues ya tendremos ahí la retención. Un aspecto interesante que también tenemos que tener en cuenta son los cobros de dividendos que tenemos, ya no de España, sino si por ejemplo tenemos compañías europeas, francesas, alemanas, etcétera, en el cual, como norma general, siempre la hacienda tributaria del país origen, como puede ser Francia o Alemania, nos retiene una cantidad y luego la hacienda española nos retiene una segunda cantidad. Como norma general tenemos doble retención. Esto siempre, y si es una cartera con cierto volumen, podemos solicitar a la hacienda del país origen, en este caso Alemania, Francia, Italia, Portugal, etcétera, el que nos devuelvan esa retención que nos han cobrado. Podéis ver, si queréis más información a este respecto, en el episodio 43, en el cual hablo de este tema, y es la doble imposición de dividendos. Como digo, es en el capítulo 43 y ahí lo explico en detalle. Si alguno también quiere enviarme un email con su cartera, le puedo asesorar. Pero en muchos casos, y hay mucha gente que lo desconoce, puede solicitar a la Hacienda esa devolución de ese dividendo cobrado. Bien, pues esto en lo que respecta a acciones con dividendos. Ahora vamos a dar un repaso también a diferentes fondos con reparto de dividendos, que esto también podéis ver en el capítulo número 50, en el cual hablo de fondos y acciones con reparto de dividendos. Y aquí hablo de muchos fondos, más en particular, que también reparten dividendos. Ahora los vamos a comentar un poquito por aquí, pero bueno, para que lo tengáis en mente, porque siempre puede ser una opción muy, muy interesante a la hora de cobrar estas rentas que estamos hablando. Bien, pues como decía antes, en el capítulo 50 podéis ver un detalle de las rentabilidades por dividendo de los distintos fondos, aunque también ahora aquí voy a hacer un detalle en cada uno de ellos. Mirad, tenemos, por ejemplo, diferentes fondos, tanto de renta fija como mixtos o de renta variable, con reparto de dividendos. En algunos casos los dividendos se reparten mensualmente, en otros casos semestralmente y trimestralmente, con lo cual siempre vamos a ir cobrando esas rentas que a muchos inversores les interesa, pues bueno, pues para complementar su pensión, etcétera, etcétera. Cada uno puede tener su casuística. Se puede asimilar un poco a lo que puede ser una inversión en un activo inmobiliario, como puede ser un piso o un local comercial, pero en lugar de tener el local, pues tienes acciones o tienes fondos de inversión. Si vamos al detalle de la cartera, pues nos encontramos el Amundi Optimum Yield, que es un fondo mixto, en el cual tiene un reparto de dividendos de aproximadamente 3-4%. M&G Dynamic Allocation, también un fondo mixto con un reparto del 4%. M&G Global Dividendo, también un fondo, en este caso de renta variable pura, con un 4% de cupón. Amundi Multi-Asset Target Income, uno de los fondos más interesantes dentro del apartado de reparto de dividendos. Este fondo antiguamente era el Pioneer Multi-Asset Target Income y este tiene un reparto de dividendos bastante mayor, alrededor del 5-6%, porque tiene una combinación de los dividendos que cobran de las acciones y de una estrategia muy interesante con opciones, que normalmente lo que hace es sumar un 1 o un 2% a esos cupones que ya se cobran. Capital Group Global High Income, un fondo de renta fija, también con reparto de dividendos trimestral, muy interesante, alrededor del 2,5-3%, pero con un grado de conservadurismo muy elevado. Carmignac Global Bond Income es un fondo de renta fija global
con un reparto de dividendos aproximadamente del 2,5-3, y Carmignac Patrimoine, un clásico de Patrimoine, en este caso, ya al ser un fondo mixto, reparte un poquito más de dividendo, alrededor del 4%, y en Carmignac Patrimoine también existe la opción de cobrar dividendos mensuales. Bueno, como vemos, diferentes opciones interesantes para muchos de vosotros que preguntáis por cobro de dividendos y que en un momento dado puede tener su sentido y tener en cuenta. Como digo siempre, dentro de una cartera bien perfilada, con un horizonte de inversión adecuado, y que el cliente pues vaya complementando su situación financiera, patrimonial, jubilación, etcétera, con el cobro de estas rentas. Si lo llevamos a acciones, siempre será un poquito más volátil la cartera, porque bueno, pues cada acción, si tenemos un 5%, 20 acciones divididas cada una en un 5%, pues evidentemente, quiero decir, será un poquito más volátil que si tenemos 6 o 7 fondos, que a su vez los fondos están todavía mucho más repartidos en acciones por todo el mundo, pero la robustez de la cartera será todavía mucho más elevada, porque en ese caso el riesgo de quiebra total o de pérdidas permanentes de capital es complicado, porque los fondos, pues bueno, como siempre decimos, el grado de diversificación es tan elevado que es complicado. Siempre puede haber gestores que se confundan en un valor, en dos valores, pero la solvencia en términos generales está bastante garantizada. Bueno, pues eso es lo que os quería traer en el capítulo de hoy. Como digo, muchos siempre preguntáis por los cobros de dividendos, y me ha parecido oportuno pues hacer un capítulo explicándolo un poquito más en detalle, y que veáis las alternativas que puede haber para este tipo de inversiones. Bueno, me despido como siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco me des un like en YouTube y un me gusta en iBooks. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.